Hola, hoy nos metemos de lleno a analizar un conjunto de normativas locales ecuatorianas que se publicaron hace poco, el 29 de agosto de 2025. Así es, vienen de GATS, de gobiernos autónomos descentralizados, de lugares bien diversos. Logroño, Gonzanamá, Latacunga, Pangua, Huaquillas, Santa Rosa, bueno, y hasta de parroquias. Exacto. Y tocan temas que, la verdad, son fundamentales. Hablamos de cómo se planifica el uso del suelo, cómo crecen las ciudades, qué se hace con las construcciones informales. Justo, gestión de riesgos también, regulación de negocios locales, procedimientos, es un abanico amplio. Justo. Y el objetivo hoy es desgranar los puntos clave, ¿no? Entender un poco las estrategias detrás de estas normas y cómo impactan, bueno, en la vida diaria y el desarrollo de estas zonas. Esa es la idea. Ver qué están haciendo estos GATS para enfrentar desafíos que muchas veces son comunes en todo el país. Perfecto. Pues arranquemos con un tema central que aparece bastante, el ordenamiento territorial. Logroño, por ejemplo, en Morona, Santiago, actualizó sus planes maestros. Correcto. Actualizaron su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOT, y muy importante, su Plan de Uso y Gestión del Suelo, el PUGS. Esto, claro, no sale de la nada. Se basa en leyes nacionales como la Constitución, el COTAD y, sobre todo, la LOTUGS, que es la ley específica para ordenar el territorio. ¿Y qué buscan exactamente con estos planes? Veo que mencionan objetivos como desarrollo sustentable, el buen vivir, equidad, inclusión, hábitat seguro. Buscan, digamos, poner orden y visión a largo plazo. El PUGS funciona como una guía técnica y legal. Te dice qué se puede construir, dónde y bajo qué condiciones. Ajá. Divide el suelo, urbano, rural, de expansión, de protección, y pone reglas claras. Por ejemplo, prohíbe fraccionar bosques o construir en pendientes muy fuertes para evitar riesgos. Entiendo. Y un principio que resaltan mucho es el de la función social y ambiental de la propiedad. O sea, que el interés de la comunidad y la protección del ambiente están por encima del interés puramente individual. Mencionan una cantidad enorme de mapas, ¿eh? Un trabajo cartográfico detallado parece. Pero para la gente que vive o quiere construir en Logroño, ¿cuál es el impacto más directo de este PUGS? A ver, el impacto es que define las reglas del juego. Si quieres construir tu casa, ampliar un negocio, lo que sea, este plan te dice si puedes y cómo. Intenta equilibrar ese crecimiento con cuidar el ambiente y buscar cierta equidad social. ¿Y usan herramientas específicas para eso? Sí, mencionan los polígonos de intervención territorial, los PIT, que son como zonas con tratamiento especial, digamos, de conservación, de desarrollo, de mejora. Es un intento de planificación muy estructurado. Ok, entonces Logroño nos muestra el escenario, digamos, planificado, el ideal, pero sabemos que la realidad en muchas ciudades es distinta. ¿Qué pasa con esas construcciones que ya están ahí, pero se hicieron sin todos los permisos? La Tacunga está abordando eso. Sí, justo. La Tacunga sacó una ordenanza para regularizar construcciones informales. Se enfoca en edificios que ya existían antes de ciertas fechas, que se basan en fotos aéreas y satelitales y que o no tuvieron permiso o se excedieron de lo permitido. Pero ojo, veo que hay exclusiones importantes. Claro, quedan fuera las zonas patrimoniales que ya tenían problemas previos y, muy importante, las zonas de alto riesgo. Mencionan específicamente las áreas vulnerables a los lajares del Cotopaxi. Ahí no se puede regularizar nada. La seguridad es prioritaria. Tiene sentido. ¿Y cómo es el proceso? Hay dos caminos. Uno simplificado para viviendas pequeñas, de 1 o 2 pisos, y otro ordinario, para construcciones más grandes, industriales o en propiedad horizontal. ¿Y qué exigen? Lo central son los informes técnicos. Dependiendo del caso, piden una evaluación de estructuras o una evaluación de vulnerabilidad sísmica. A veces hasta estudios de suelos. Quieren asegurarse de que la construcción sea segura, sobre todo frente a sismos. Y veo que permiten regularizar ciertas cosas que antes eran incumplimientos, como pasarse un poco en la altura, hasta un piso, u ocupar parte de los retiros si no afectan vías o aumentan riesgos. Exacto. Y ahí entra un concepto clave que mencionan, la concesión onerosa de derechos urbanísticos, o COD. La COD.
A ver, ¿puedes explicar eso de forma sencilla? Claro. Imagina que la norma te dejaba construir 100 metros cuadrados, pero tú construiste 120. Esos 20 metros extra generaron un valor, ¿verdad? Bueno, la COD es básicamente que el municipio te permite comprar el derecho a haber construido eso de más. Ah, o sea, pagas por legalizar ese exceso. Eso es. Hay una fórmula para calcular cuánto pagar que depende del valor del suelo y de cuánto te pasaste. Y se supone que ese dinero debe reinvertirse en mejoras para la misma ciudad. Entendido. Es un enfoque pragmático, regularizar lo que ya existe, asegurar condiciones mínimas de seguridad y, de paso, captar algo de ese valor extra generado. Precisamente, conecta con la idea de distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo, que está en la LUTUGS. Ahora la gran pregunta, como siempre. La implementación, ¿no? Exacto. La ordenanza dice que si la evaluación técnica determina que se necesitan refuerzos estructurales, hay un plazo para empezar esas obras. El desafío real es asegurar que esos refuerzos se hagan bien y a tiempo, que no quede solo en el papel. Totalmente de acuerdo. El seguimiento es crucial. Bueno, Panquilla también se enfrenta a la informalidad, pero usa otras herramientas legales. Hablan de asentamientos humanos de hecho. ¿Cómo funciona eso allí? Sí, fíjate, Panquilla define estos asentamientos como ocupaciones que ya están consolidadas, pero que surgieron sin seguir la planificación, donde la gente no tiene seguridad sobre su propiedad y faltan servicios básicos. ¿Y qué condiciones ponen para poder regularizarlos? Tienen que cumplir ciertos criterios. Estar ya bastante consolidados, mínimo 20% de ocupación o 2 casas, no estar en zonas de riesgo que no se pueda mitigar ni en áreas protegidas, y tener alguna forma de acceso vial. Y proponen dos mecanismos principales, ¿verdad? Así es. El primero es la partición administrativa. Esto sirve mucho cuando hay un terreno grande que sí tiene un título de propiedad, pero pertenece a muchas personas como copropietarios en partes indivisas. El municipio puede intervenir para dividirlo formalmente en lotes individuales y adjudicarlos a quienes han estado viviendo allí de buena fe por al menos 3 años. Interesante para resolver esos proindivisos que son tan comunes. Y la otra opción, suena más drástica, expropiación especial. Lo es. Se usa para asentamientos ya muy consolidados con más de 5 años de ocupación pacífica y al menos 30% construido, que estén en suelo urbano o de expansión urbana, pero sobre terrenos que son de propiedad privada. ¿Y ahí qué pasa? Si el Consejo Municipal lo declara de utilidad pública e interés social, el GAD puede expropiar ese terreno. Le paga al dueño original según la ley y luego adjudica los lotes ya individualizados a las familias posesionarias. Es una herramienta fuerte para resolver un problema social de vivienda cuando no hay otra vía. Y en ambos casos, los beneficiarios tienen que presentar papeles, demostrar cuánto tiempo llevan ahí, declarar que no tienen otro lote regularizado así. Sí, hay requisitos claros. Y algo muy importante. Una vez que les adjudican el lote, no lo pueden vender por 10 años. Queda como patrimonio familiar. Ah, eso es clave para evitar especulación. Justamente. La idea es que la regularización cumpla un fin social de vivienda, no que se convierta en negocio inmobiliario inmediato. Son herramientas que da el COTAD y la LUTUGS bastante específicas para enfrentar estos problemas complejos de tenencia de la tierra que afectan a tanta gente. Bien, y para ir cerrando este bloque de ordenamiento, vemos otros ajustes. Saruma, por ejemplo, con una ordenanza muy específica sobre dónde y cómo construir depósitos de explosivos. Algo vital para ellos por la actividad minera, claro. Exacto. Y Tulcán actualiza las tasas de su registro de la propiedad. Me llamó la atención que fijan un costo de $200 para inscribir planos de lotizaciones o desmembraciones, haciéndolo obligatorio. Y aclaran que otros trámites, como inscripciones de embargos ordenados por jueces, son gratuitos. Buscan facilitar ciertas cosas. También vemos parroquias como Chiquintad y La Unión actualizando sus propios planes de desarrollo, mostrando esa articulación entre niveles de gobierno. Muy bien. Hemos visto cómo se intenta ordenar el espacio físico. Pero, ¿y la seguridad de la gente y la protección del ambiente? Gonzanamá parece haberse tomado esto muy en serio. Definitivamente. Aprobaron una ordenanza bastante completa sobre gestión de riesgos y servicios de incendios. El enfoque es integral. Analizar los riesgos,
prevenirlos, mitigarlos, atender la emergencia y recuperarse después. Y cubre tanto riesgos naturales como los causados por el hombre. ¿Y cómo se organizan para eso? Crean una estructura dentro del municipio liderada por una unidad de gestión de riesgos. Lo importante son las responsabilidades que le asignan. Tienen que incorporar el análisis de riesgo en todos los planes, en el PDOT, en el plan operativo anual. O sea, no es algo aparte. No, es transversal. Tienen que diseñar planes de prevención y contingencia, crear protocolos, definir normas técnicas para instalaciones peligrosas como las de gas o combustible, regular locales donde se junta mucha gente, organizar simulacros, formar brigadas comunitarias. Es bastante ambicioso. Pone mucho énfasis en los incendios forestales. Muchísimo. Exigen pedir permiso para hacer quemas agrícolas controladas, con un plan de quema y todo. Y luego, una lista de prohibiciones muy claras. ¿Cómo cuáles? Nada de quemas en áreas protegidas, ni para cazar, ni para limpiar basura de las vías, ni para cambiar el uso del suelo, por ejemplo, de bosque a cultivo. Tampoco permiten usar pirotecnia cerca de zonas forestales, ni hacer fogatas recreativas, ni por turistas ni por locales. Están atacando las causas más comunes, parece. Exacto. Reconocen que muchas veces es el comportamiento humano el que inicia el fuego y le dan un rol clave a los bomberos, no solo para apagar incendios, sino para investigar las causas y hacer informes técnicos después. Y un detalle interesante. Las multas por no cumplir estas normas varían según la capacidad económica de la persona. Usan la declaración de impuestos para clasificarlos. Una multa leve para alguien del grupo de menores ingresos es un salario básico unificado. ¿Qué te parece eso? Me parece un intento valioso de aplicar un principio de equidad en el régimen sancionador. La idea es que la multa duela y disuada, pero que sea proporcional a la capacidad de pago de cada quien. Tiene lógica. Más allá de las multas, lo fundamental es cómo integran la gestión de riesgos en la planificación. No es un anexo, es parte del núcleo de cómo debe desarrollarse el cantón de forma segura y sostenible, como exige el COTAD. Y vemos cómo todo se conecta, ¿no? La Tacunga excluyendo zonas de riesgo de la regularización, Logroño definiendo áreas de protección en su PUCS. Exactamente. La planificación territorial moderna no puede hacerse de espaldas a los riesgos ni a la protección ambiental. Son parte esencial de buscar un desarrollo que perdure y sea seguro para la gente. Saruma y el control de polvorines también encaja aquí, como medida de seguridad específica. Bien, pasemos al último bloque. La regulación de la economía local. Vimos lo de Saruma, pero Huaquillas y Santa Rosa nos dan ejemplos muy concretos de cómo los municipios intervienen en los negocios y servicios. Sí, Huaquillas reformó su ordenanza sobre el transporte marítimo turístico en Puerto Hualtaco y pusieron reglas muy operativas. A ver, ¿cómo qué? Por ejemplo, obligan a las compañías a tener una oficina propia, prohíben vender boletos en la calle o presionar a los turistas. Limitan cuántos vendedores pueden tener por compañía, 2 entre semana, 4 en feriados. ¿Qué específico? Sí, y prohíben el consumo de alcohol o sustancias en esas oficinas. Las multas son claras. Por presionar al turista, la primera vez es el 25% de un salario básico, la segunda el 50%, y a la tercera les clausuran el local por 30 días. Lo mismo si venden fuera de la oficina o alteran los precios. Buscan ordenar y proteger al turista claramente. Y también ordenar el espacio urbano. Hay una medida adicional. Prohíben dar nuevos permisos de funcionamiento en las zonas que recién regeneraron urbanísticamente, y a los locales que ya estaban ahí les dan 60 días para reubicarse fuera de esas zonas regeneradas. Una intervención muy dirigida a un sector clave para ellos. Muestra cómo una ordenanza puede ir al detalle para mejorar la experiencia turística y a la vez apoyar la planificación urbana. Precisamente. Y luego tenemos a Santa Rosa, que reformó su ordenanza de tasas por uso y ocupación del suelo. Lo que llama la atención aquí es la lista, larguísima, de actividades económicas específicas que ahora tienen que pagar una tasa. ¿Qué tipo de actividades están en esa lista? Dame algunos ejemplos. Es muy variada, desde cosas industriales como aserríos, fábricas de bloques, procesadoras de camarón, hasta servicios como lavadoras de autos, gasolineras, nightclubs, centros comerciales. O sea, cubre casi todo. Y sigue.
Antenas de Internet, distribuidoras de gas, granjas porcinas o avícolas diferenciadas por tamaño, fábricas de hielo, actividades extractivas como minería, canteras, plantas de procesamiento de pétreos, camaroneras, venta de agroquímicos, cementerios privados, hasta fumigadoras aéreas. Impresionante la lista. ¿Cuál es el objetivo de tasar tantas cosas distintas? Bueno, por un lado, es claramente una forma de generar ingresos propios para el municipio. Vinculan el pago al uso específico que cada actividad hace del suelo y al posible impacto que genera, sea ambiental, de infraestructura, etc. Y por otro lado también regula. Indirectamente sí. Al listar, definir y tasar, el municipio también ejerce un control sobre qué tipo de actividades se desarrollan en su territorio. Es un reflejo de la complejidad económica que un HUD tiene que gestionar y, bueno, financiar. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante terreno hoy. Si hacemos un resumen rápido, vimos a Logroño con una apuesta fuerte por la planificación detallada, casi preventiva. Ajá. A Latacunga y Pangua, buscando soluciones pragmáticas, aunque diferentes, para el problema real de las construcciones y asentamientos informales. Enfrentando lo ya existente. Exacto. A Gonzanamá, con un enfoque muy serio en gestión de riesgos, sobre todo incendios. A Huaquillas, poniendo orden, con lupa casi, en su sector turístico clave. Y a Santa Rosa, usando las tasas como una herramienta doble, para recaudar y para regular un montón de actividades económicas. Exacto. Lo que emerge es un panorama donde los HUDs usan las herramientas que les da la ley, la planificación, las ordenanzas, para responder a desafíos muy concretos y locales. Cada norma es una pieza, pero juntas muestran ese esfuerzo constante por gobernar el territorio buscando un equilibrio. Un equilibrio difícil, ¿no? Entre desarrollo, orden, seguridad, cuidar el ambiente, equidad. Muy difícil. Y estas decisiones, aunque a veces parezcan muy técnicas, nos afectan directamente. Definen dónde y cómo vivimos, cuán seguros estamos, qué tipo de economía local tenemos. Entonces queda claro que la gestión local es dinámica, compleja y siempre buscando respuestas. Y quizás, para cerrar, me queda una reflexión al ver estos enfoques tan distintos. Por un lado, Latacunga y Pangüea tratando de ordenar la informalidad después de que ya se consolidó. Por otro, Logroño intentando planificar todo antes, de forma muy estricta. Sí. La pregunta que me surge es, ¿qué estrategias más innovadoras podrían usar los municipios para, de alguna manera, anticiparse a esa necesidad de vivienda y servicios que muchas veces termina en informalidad? ¿Cómo podrían facilitar activamente el acceso a suelo seguro, bien ubicado, con servicios básicos, pero de forma planificada, especialmente para las poblaciones más vulnerables? ¿Cómo hacer que la opción formal sea realmente accesible y atractiva, conciliando la necesidad de vivienda con un desarrollo urbano que sea ordenado y sostenible desde el principio, y no solo reaccionando después? Una pregunta clave, sin duda, para pensar el futuro de nuestras ciudades. Con esa inquietud importante nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que esta mirada a las normativas locales haya sido útil e interesante. Hasta la próxima.